¿Alguna vez te has mirado en el espejo y no has reconocido al ser que te devuelve la mirada? ¿Has sentido el peso insoportable de la existencia? Esa opresión en el pecho que te susurra que todo lo que creías firme, sólido, es solo un espejismo construido sobre el abismo de la nada, porque esa familiaridad que anhelas, esa certeza que buscas en las miradas ajenas, a menudo es solo un eco hueco, una máscara que la conciencia intenta perpetuar ante el vertiginoso vacío de la libertad. Olvídate de las verdades prefabricadas que te venden como anclas. Son solo seducciones baratas para el alma cobarde. La vida, amigo mío, no está hecha para ser un camino pavimentado hacia un destino glorioso. Es un campo de batalla donde cada instante se libra contra la absoluta indiferencia del universo, contra el peso paralizante de la propia conciencia. Esa herramienta que, al desvelar nuestra libertad, nos condena también a la angustia de elegir sin guía. ¿No te has preguntado por qué las sonrisas más amplias a menudo esconden las sombras más profundas? Piensa en esa textura pegajosa de la realidad, esa acumulación de momentos sin sentido que te ahogan, esa sensación de ser un extraño en tu propia piel, un actor improvisado en un escenario sin guión. Ese malestar, esa náusea, no es una enfermedad del espíritu, sino el primer indicio de que algo fundamental se ha revelado. Es el grito silencioso de la conciencia ante la ausencia de esencias predeterminadas, ante la aterradora verdad de que somos lo que hacemos y que todo lo demás es pura ilusión. Y si te dijera que esa desesperanza que te paraliza es, en realidad, la puerta de entrada a una libertad tan vasta que la mente no puede abarcarla, que la falta de sentido no es una sentencia, sino una oportunidad radical de crear el tuyo propio, de forjar tu existencia a través de actos que, por su misma contingencia, adquieren un valor insospechado. ¿Estás preparado para mirar de frente esa verdad desnuda, despojada de todos los adornos que la sociedad te ha impuesto? Porque en este instante, mientras escuchas estas palabras, el tiempo se disuelve en una eternidad de posibilidades no realizadas. Cada segundo que pasa es un acto de creación o de renuncia, una huella que dejas en la arena movediza de tu propia libertad. Y la pregunta que resuena, la única que realmente importa, es: ¿qué vas a hacer con esta conciencia de la nada que ahora te habita? La primera pista de que la vida ha perdido su brillo, ese halo de propósito que alguna vez creímos inquebrantable, se manifiesta no como un golpe certero, sino como una erosión sutil, un desgaste imperceptible de las certezas que nos sostenían. Es la sombra que se alarga sobre los objetos familiares, transformando la mesa de la cocina, el rostro del ser amado, el propio reflejo en el espejo, en algo ajeno, en algo que inspira una inquietud profunda, una náusea del alma que proviene de la comprensión de su pura contingencia. ¿Alguna vez has sentido esto? Esa extrañeza que se cierne sobre lo cotidiano, como si las cosas simplemente estuvieran allí, despojadas de toda explicación, de toda justificación intrínseca para su ser. Esa opresión, ese peso de lo superfluo, esa ausencia de una razón primordial para su existencia, es el primer umbral que se abre hacia la verdad desnuda de nuestra condición. La existencia, en su crudeza más radical, no necesita justificación. No hay un diseño maestro, no hay un plan divino que otorgue sentido a cada acción, a cada encuentro, a cada instante. Somos arrojados a este mundo sin permiso, sin una naturaleza preestablecida que nos diga quién debemos ser o qué camino seguir. Y en esta libertad absoluta, en esta ausencia de un guión previo, reside tanto la fuente de nuestra angustia como el único espacio posible para nuestra autenticidad. ¿Alguna vez te has preguntado si no es justamente en la conciencia de esta falta de cimientos donde reside la verdadera semilla de la responsabilidad? Las convenciones sociales, las promesas de felicidad fácil, los ideales de éxito prefabricados, son solo escudos contra esa verdad incómoda. Nos aferramos a ellos como náufragos a un trozo de madera, temiendo sumergirnos en las aguas heladas de nuestra propia autonomía. Pero, ¿qué ocurre cuando esos escudos se deshacen, cuando la fragilidad del ser se expone ante el espejo de la nada? Es en ese instante cuando la náusea se instala, no como una enfermedad, sino como el grito de alarma de un espíritu que se niega a seguir viviendo en la ilusión, que anhela la verdad, por más dolorosa que sea. ¿Sientes esto? Esa necesidad visceral de despojarse de las máscaras, de enfrentar la desnudez de tu propio ser sin el consuelo de las mentiras compartidas. Es la conciencia del vacío,
la que nos obliga a cuestionar la solidez de los cimientos sobre los cuales hemos construido nuestras vidas, y la pregunta que resuena es, ¿cuál es el precio que pagamos para mantener la ilusión? Esta aspiración por un sentido trascendente, por una validación externa de nuestra existencia, nos lleva a buscar refugio en identidades preconstruidas, en roles sociales que nos ofrecen la ilusión de pertenencia. Pero en el fondo, sabemos que esta huida solo pospone el inevitable enfrentamiento con nuestra propia libertad, con la responsabilidad de ser, auténticamente, nosotros mismos. El peso de la responsabilidad individual se revela como la carga más pesada, pero también la más liberadora. Estamos condenados a ser libres, a ser los arquitectos de nuestro propio significado en un universo indiferente. Cada elección, por trivial que parezca, es una afirmación de nuestra existencia, una pincelada sobre el lienzo en blanco de lo que seremos. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el poder silencioso de esa acción cotidiana que eliges o que dejas de elegir? Esa decisión, vacía de propósito externo, es tuya y solo tuya. Es en este punto donde la vida nos confronta con su verdad más brutal, la ausencia de un destino preestablecido. No hay un hilo conductor, no hay un plan cósmico que nos guíe. Somos nosotros, con nuestras acciones, con nuestras omisiones, quienes trazamos los contornos de nuestra propia historia, y el vértigo que esto puede causar es inmenso, pues nos coloca frente a la tarea aterradora de ser los únicos responsables de la creación de valor en nuestras vidas. El miedo a la insignificancia, ese temor profundo de que nuestras vidas no dejen rastro alguno en la vastedad del tiempo, nos impulsa a buscar un propósito trascendente, una marca indeleble. Pero, ¿y si la verdadera marca no residiera en el gran gesto heroico, sino en la perseverancia silenciosa de ser, en el enfrentamiento diario con la nada y en la elección de crear sentido a partir de esa ausencia? Y es aquí donde la tensión se agudiza. El miedo a la insignificancia, ese temor profundo de que nuestras vidas no dejen rastro alguno en la vastedad del tiempo, nos impulsa a buscar un propósito trascendente, una marca indeleble. Pero, ¿y si la verdadera marca no residiera en el gran gesto heroico, sino en la perseverancia silenciosa de ser, en el enfrentamiento diario con la nada y en la elección de crear sentido a partir de esa ausencia? ¿Alguna vez has sentido esta paradoja? La fuerza que reside en la aceptación de la propia fragilidad, la lucha contra la inercia, contra esa tendencia a dejarnos llevar por la corriente de lo preestablecido, es una batalla constante. Cada momento en que elegimos activamente, en que nos desprendemos de las cómodas ilusiones y abrazamos la posibilidad del cambio, estamos afirmando nuestra libertad. Es un esfuerzo extenuante, pero es en ese esfuerzo donde reside la dignidad del ser humano. ¿No es fascinante observar cómo la resistencia a la transformación es muchas veces la propia fuerza que nos impulsa hacia ella? Los lazos humanos, esas redes de afecto y reconocimiento que tanto ansiamos, pueden convertirse en trampas si no se basan en la autenticidad de dos libertades que se eligen mutuamente y no en la necesidad de llenar un vacío preexistente. Cuando buscamos en el otro la confirmación de nuestro propio ser, nos convertimos en objetos en sus manos, despojados de nuestra propia voluntad. ¿Alguna vez has sentido que tu valor era medido por la aprobación ajena, por la validación externa de tu existencia? Esa es la esencia de la mala fe. Los lazos humanos, esas redes de afecto y reconocimiento que tanto anhelamos, pueden convertirse en trampas si no se basan en la autenticidad de dos libertades que se eligen mutuamente y no en la necesidad de llenar un vacío preexistente. Cuando buscamos en el otro la confirmación de nuestro propio ser, nos convertimos en objetos en sus manos, despojados de nuestra propia voluntad. ¿Alguna vez has sentido que tu valor era medido por la aprobación ajena, por la validación externa de tu existencia? Esa es la esencia de la mala fe. Esta necesidad de ser reconocido, de ser amado por lo que creemos que deberíamos ser, nos aprisiona en una tela de apariencias. Y, en este proceso, el encuentro auténtico con uno mismo se vuelve cada vez más distante, oscurecido por la búsqueda incesante de un espejo que nos devuelva una imagen deseada, pero irreal. La verdadera libertad, sin embargo, reside en romper este ciclo, en amar y ser amado por lo que somos, en nuestra total e impredecible contingencia.
¿Alguna vez has experimentado la soledad más profunda en medio de una multitud? La sensación de ser un extraño entre aquellos que deberían ser tus compañeros más cercanos. Esa es la náusea del alma que surge cuando nos damos cuenta de que las conexiones superficiales no llenan el abismo de nuestra propia individualidad. La lucha contra la inercia, contra esa tendencia a dejarnos llevar por la corriente de lo preestablecido, es una batalla constante. Cada momento en que elegimos activamente, en que nos desprendemos de las cómodas ilusiones y abrazamos la posibilidad del cambio, estamos afirmando nuestra libertad. Es un esfuerzo extenuante, pero es en ese esfuerzo donde reside la dignidad del ser humano. ¿No es fascinante observar cómo la resistencia a la transformación es, muchas veces, la propia fuerza que nos impulsa hacia ella? La búsqueda de la autenticidad, cuando la vida parece despojada de cualquier sentido intrínseco, nos lleva a un territorio desconocido, donde las brújulas morales convencionales pierden su utilidad. Nos enfrentamos a la responsabilidad radical de crear nuestros propios valores, de definir lo que es correcto e incorrecto desde nuestra propia conciencia, incluso frente al silencio del universo. ¿Estás preparado para esa osadía? El temor a equivocarnos, a tomar la decisión errónea, a transitar el camino que nos aleje de la aceptación social o del reconocimiento deseado, es un freno poderoso a la acción. Pero, paradójicamente, es justamente en el coraje de errar, en la aceptación de la falibilidad, que encontramos la fuerza para seguir adelante, para aprender y para reinventarnos en cada paso. La náusea, entonces, no es un fin, sino un comienzo. Es el catalizador que nos despierta de un sueño de complacencia, invitándonos a asumir la responsabilidad de nuestra propia existencia. Es el llamado a la acción, a la creación, a la manifestación de nuestro ser en un mundo que, por sí mismo, carece de sentido, pero que nosotros podemos llenar con el nuestro. Y ahora, le pregunto, ¿cuál será su respuesta a este llamado? Cada elección que hacemos, por pequeña que sea, es un acto de creación de sentido. No estamos simplemente reaccionando al mundo, estamos activamente moldeando nuestra realidad, definiendo lo que es importante, lo que vale la pena luchar. ¿Percibes la magnitud de este poder? El compromiso con el mundo, la acción concreta que emana de nuestra libertad, es lo que da sustancia a nuestra existencia. No podemos permanecer eternamente en la contemplación de la náusea. Debemos transformarla en impulso creativo, en un motor que nos lleve a actuar, a transformar, a ser. ¿Qué te impide dar el siguiente paso? Porque, en última instancia, la náusea no es un fin, sino un comienzo. Es el catalizador que nos despierta de un sueño de complacencia, invitándonos a asumir la responsabilidad de nuestra propia existencia. Es el llamado a la acción, a la creación, a la manifestación de nuestro ser en un mundo que, por sí mismo, carece de sentido, pero que nosotros podemos llenar con el nuestro. Y ahora, te pregunto a ti, ¿cuál será tu respuesta a este llamado? Esa conciencia de la libertad, que se manifiesta como náusea ante la ausencia de esencias predeterminadas, es, en realidad, la invitación más radical a la aventura humana. Es la oportunidad de convertirnos en lo que elegimos ser, de forjar nuestro propio camino a través del empeño y la acción. El peso de la libertad es, irónicamente, lo que nos libera de cualquier otra dependencia. La verdad, despojada de todas las ilusiones, es que cada uno de nosotros lleva en sí el potencial para crear un universo de significado. La náusea es solo el preludio de ese descubrimiento, la tormenta que precede la calma de la autenticidad. Y la pregunta final, que resuena en cada rincón de la conciencia, es: ¿estás listo para abrazar esta verdad y, con ella, reinventarte a ti mismo? El eco de nuestras elecciones, esos momentos en los que la náusea nos obligó a enfrentar la vastedad de nuestra libertad, ahora resuena en el silencio. Recordamos la fragilidad de las certezas que nos aprisionaban, la opresión de las verdades prefabricadas que nos desviaban de la ardua tarea de convertirnos en auténticos. El espejo que antes reflejaba a un extraño, ahora nos invita a un encuentro más profundo, donde la aceptación de nuestra propia contingencia es el primer acto de valentía. La vida no ha perdido el sentido. Fuimos nosotros quienes aprendimos a buscar el sentido donde realmente reside, en nuestra capacidad de crearlo. Esta liberación de la necesidad de un propósito externo, de ese anhelo por validación que nos convertía en objetos en manos ajenas, abre un espacio inédito. El peso de la responsabilidad,
antes una carga abrumadora, se revela ahora como la única herramienta para la construcción de un ser genuino. Cada elección, por más pequeña que parezca, es un acto de creación, una firma única sobre el lienzo en blanco de la existencia. La fuerza reside, no en evitar el error, sino en aprender de él, en transformar la falibilidad en motor para la reinvención continua. La náusea, esa extraña compañera que nos confrontó con la ausencia de esencias predeterminadas, no fue un presagio de desesperación, sino una invitación a la aventura, un llamado a despojarnos de las máscaras, a abrazar la desnudez de nuestro ser, a erguirnos como arquitectos de nuestros propios valores en un universo indiferente. La vida, en su más pura y aterradora libertad, nos ofrece el escenario. Depende de nosotros escribir el guión e interpretar nuestro papel con la intensidad de la verdad. ¿Recuerdas la sensación de extrañeza frente a lo familiar? Esa erosión sutil de las certezas que nos sostenían. Ahora podemos mirar esa sensación no con repulsión, sino con un respeto recién descubierto, pues fue en esa extrañeza que encontramos la puerta hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Aceptar nuestra propia contingencia no es señal de debilidad, sino el fundamento sobre el cual se erige nuestra fuerza más auténtica. Los lazos que nos unen a los demás, ahora comprendidos en su fragilidad y en su potencialidad auténtica, dejan de ser trampas para convertirse en puentes. Puentes construidos sobre la base sólida de la libertad mutua, donde dos conciencias se reconocen en su individualidad y eligen compartir el camino, sin anular la esencia del otro. La verdadera conexión nace del reconocimiento de la soledad inherente a cada ser, y del deseo de compartirla conscientemente. La lucha contra la inercia, esa tentación constante de dejarnos llevar por la corriente de lo preestablecido, se transforma en un ejercicio diario de afirmación. Cada decisión tomada con conciencia, cada momento en que elegimos activamente moldear nuestra realidad, es un acto de soberanía sobre nosotros mismos. La dignidad del ser humano reside precisamente en ese esfuerzo continuo de crear, transformar, ser, en lugar de simplemente existir. Y si te dijéramos que la chispa que enciende el sentido, la luz que disipa la náusea, no está en el exterior, sino que reside en tu propia capacidad de comprometerte con el mundo desde tu libertad inalienable, que la verdad escondida bajo capas de simplicidad es que tú eres, y siempre has sido, el creador de tu propio universo de significado. ¿Qué harás con esta verdad? El eco de este viaje, la reverberación de la náusea que nos impulsó al descubrimiento, ahora se fusiona con la posibilidad de un nuevo comienzo. La invitación es para que no solo observes, sino que continúes esta exploración. Si estas palabras resonaron en tu alma, si el viaje tocó algo profundo en tu interior, comparte este momento. Deja tu comentario abajo con la frase que ahora resuena en ti. ¿Qué hacer cuando la vida pierde su sentido? Dale me gusta a este video e inscríbete en este espacio de reflexión continua. Juntos, somos más que la suma de nuestras partes. Somos la constante reinvención del sentido.